les invito a abrir la Biblia, perdón, en Filipenses capítulo 4. Vamos a leer los versículos 6 y 7. Filipenses 4, 6 y 7. Si podemos ponerle un título a este pasaje, sería algo como lo que sigue. Su paz es mayor que nuestras preocupaciones. Su paz es mayor que nuestra ansiedad. Bien. Bueno, dice así la palabra de Dios. Por nada estéis afanosos o preocupados, ¿no? Si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios, en toda oración y ruego con acción de gracias, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Lo leo en la Biblia de las Américas. Dice, por nada estéis afanosos, antes bien, en todo, mediante oración y súplica con acción de gracias, sean dadas a conocer vuestras peticiones delante de Dios, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestras mentes en Cristo Jesús. Su paz es más grande que nuestras preocupaciones. Saben, buscando dibujos en internet que representen un poco la idea de la paz, según la ve este mundo, me encontré con, por un lado, no sé, palomas con una ramita de olivo en su pico. Me encontré con dibujos de niños tomados de la mano, abrazados al mundo, digamos. Me encontré con el símbolo de la paz, que creo que todos conocen. Me encontré también con la sorpresa de que hay un día en el año que se celebra la paz en este mundo. Y cosas así, pero en medio de todo este tipo de dibujos me encontré con uno que llamó mi atención. Era una paloma blanca que estaba rodeada de una tormenta, una tempestad con rayos, etcétera, muy oscura. Se estaba hundiendo en un pantano y una mano que venía en su rescate, ¿verdad? Y dije, wow, ese es el dibujo que ilustraría lo que Pablo quiere decir aquí. Porque la paz de Dios, hermanos, se vive en medio de las tormentas, ¿sí? Noten que Pablo acá nos está pintando el mismo cuadro de esta paloma, pero en ideas, en palabras. Porque él cuando escribe, digamos, esta carta, está preso, ¿se acuerdan? Está preso en Roma él. Sin embargo, nos va a decir cómo vivenciar y experimentar la paz de Dios. La paz, su paz es más grande que nuestra ansiedad. Sí, espero que quede al menos grabado esta oración que le voy a compartir en la mente como producto de todo este pasaje. Y es la siguiente: la paz de Dios es suficiente para proteger nuestro corazón de los efectos devastadores de la ansiedad. Repito de nuevo, la paz de Dios es suficiente para proteger nuestro corazón de los efectos devastadores de la ansiedad. En cuanto a estructura, este pasaje tiene dos principios, versículo 6, y una promesa, versículo 7. Bien, ahora los vamos a estudiar, pero si guardamos estos dos principios de versículo 6, podemos esperar la promesa del versículo 7. ¿Se entendió? Bueno, dicho esto, vamos a orar. Señor, gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por esta iglesia hermosa que estás edificando para tu propia gloria, honor y la salvación de muchas almas. Gracias por permitirme, Señor, enseñar tu palabra a mis hermanos y hermanas hoy aquí. Te pido que te glorifiques, mostrándonos que estás con nosotros, obrando en lo profundo de nuestro ser a través de tu palabra, pastoreando nuestras vidas, respondiendo preguntas, aclarando la mente, consolando el corazón, confrontándonos con nuestro pecado. Señor, pastoréanos y de ese modo glorifica tu nombre, Señor. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Dos principios dijimos, una promesa. Primer principio: no te preocupes por aquello que no puedes controlar. No te preocupes por aquello que no puedes controlar. Por nada, dice el texto, estéis afanosos. Por nada. La iglesia a la cual fue dirigida esta carta, y no solo Pablo, tenían un montón de razones para estar preocupados, si así lo quisieran. Ellos quizás estarían afanados por causa de la persecución que empezaba, digamos, a golpear las puertas de la iglesia, como vemos allí en capítulo 1, 28 al 30. O quizás
podrían preocuparse por, digamos, la confusión, el malestar que estaban generando los perros, así lo llama Pablo, los falsos maestros que se estaban infiltrando en la iglesia, como vemos allí en capítulo 3. O tal vez podrían estar muy preocupados pensando en que su amada iglesia se podría dividir en cualquier momento, porque había dos hermanas en la congregación que no se ponían de acuerdo y la gente tomaba partido por una de ellas y el ambiente era tenso y denso también. Entonces, como dice el capítulo 4, 2 y 3, esto amenazaba una ruptura en la congregación. O quizás podrían estar preocupados por el hecho de que sus líderes, su misionero fundador Pablo, Epafrodito, quizás uno de sus pastores, estaban lejos de la iglesia. Es decir, la iglesia tenía muchas razones para preocuparse y sus pastores no estaban circunstancialmente hablando con ellos. Ahora, todos tenemos, seguramente, razones para preocuparnos. Vivimos en un mundo caído, la vida por momentos se pone difícil y nos preocupamos. El verbo que Pablo traduce ahí como afanosos, merimnao, significa eso, estar preocupado, estar inquieto. Describe como un estado de agitación, de inquietud, pero en el mundo interior, ¿verdad? Que si no se corrige en el tiempo y a la manera de Dios, puede afectar nuestra salud física, ¿sí? Y por supuesto nuestra vida espiritual. Pablo, noten que acá usa este verbo merimnao en forma negativa, ¿no? Como para describir una ansiedad peligrosa que nos puede robar la paz de Dios si no nos cuidamos. Noten que Pablo se refiere a una ansiedad que es poderosa aún para controlar la mente, controlar nuestras emociones. Es impresionante, al punto de, quizás robarnos la paz y también llevarnos a desconfiar de la bondad y de la sabiduría de Dios, de la providencia de Dios en medio de estas circunstancias difíciles. La persona controlada por este tipo, ¿no?, de afán, de ansiedad, está como partida, digamos, o dividida por dentro, ¿sí? Por un lado, digamos, cuando somos controlados por esta ansiedad, nuestras convicciones bíblicas, nuestra teología, nos impulsa en determinada dirección, pero nuestra ansiedad y preocupación y temor nos llevan en otra dirección completamente distinta y quizás, hermanos, en el proceso nos desgarramos, nos dividimos, nos partimos, esa es la idea, por dentro. Tremendo, no es un tema menor, ¿no? Y creo que todos por experiencia saben de qué estoy hablando. Ahora es interesante, y esto es importante decirlo también, que en el Nuevo Testamento la misma palabra que acá se traduce afanosos, merimnao, ansiedad, a veces se usa de manera positiva. Ejemplo, en Filipenses 2:20, Pablo dice: a ninguno tengo del mismo ánimo, refiriéndose a Timoteo, y que tan sinceramente se interese, allí está, merimnao, por vosotros. Es decir, esta es una preocupación santa, buena, la que tenía Timoteo por el bienestar espiritual de los hermanos. Allí en 1 Corintios 12:25 también se usa esta palabra para decir que los miembros de la iglesia, ¿no?, debemos preocuparnos, merimnao, unos por otros. Y de nuevo, esa es una preocupación santa, honrosa, piadosa, necesaria, que agrada a Dios. Sin embargo, hermanos, en nuestro pasaje Pablo dice: por nada estéis afanosos, o sea, dejen de afanarse, dándole claramente una connotación negativa. Entonces, claro, uno se pregunta seguramente, entonces, ¿cuándo una preocupación que es piadosa, digamos, que es honrosa delante de Dios, se transforma en ansiedad pecaminosa? Bueno, algunos piensan que la respuesta a esta pregunta está en la intensidad de la preocupación. Dicen, si es muy intensa, es pecaminosa, pero no es tampoco la idea, porque en 2 Corintios 11:28 Pablo reconoce que sobre él se agolpa cada día, ¿sí?, cada día. La preocupación es merimnao otra vez, y da la idea de la preocupación intensa por todas las iglesias. No es la respuesta, digamos. Otros piensan que el problema radica en preocuparse solo por cosas materiales y hacen referencia al pasaje que leyó Sergio hoy, allí en Mateo 6, 25 al 33,
donde pareciera a simple vista que lo que está mal es preocuparse por la comida, por la bebida o por el vestido, digamos, ¿no? Es decir, por cosas materiales. Sin embargo, en 1 Corintios capítulo 7, verso 32 al 34, Pablo dice, y con buenos ojos esto, el casado tiene cuidado, ahí está la palabra merimna otra vez, tiene cuidado, se preocupa intensamente, la idea, de las cosas del mundo, de cómo agradar a su mujer. O sea, es bueno que un hombre casado se preocupe por ser proveedor, ¿sí?, de las cosas materiales que su familia necesita. Eso es bueno, eso es santo, eso es honroso. Lo contrario es pecaminoso, es pereza, negligencia. Bueno, la pregunta sigue en pie entonces. ¿Cuándo una preocupación que es honrosa y piadosa delante de Dios se convierte en una ansiedad pecaminosa al punto que Pablo tiene que decir, por favor, dejen de afanarse, ¿no? Bueno, entiendo que lo que convierte a una preocupación honrosa en una ansiedad pecaminosa es, hermanos, cuando nosotros nos preocupamos por cosas que pertenecen al mañana y que por lo tanto nosotros no podemos controlar, no las podemos tocar hoy, no podemos hacer nada por ellas. Ni siquiera son una realidad todavía para nosotros, porque están en el futuro. Y sin embargo, abrazamos la noción de que sí podemos controlarlas, sí podemos hacer algo, sí podemos tocarlas. Y no es así. No es así. Jesús preguntó allí en Mateo 6, ¿y quién podrá, por más que se afane, otra vez, merimnao, añadir a su estatura un codo? Así lo expresa la Reina Valera, la Biblia de las Américas más clara, dándole el sentido a esa expresión de quién podrá, por más que se preocupe intensamente, estirar, digamos, su vida. Nosotros por la Biblia sabemos que Dios es el que da la vida, es el que la quita. Nosotros no vamos a vivir ni un día más, ni un día después de lo que Él haya definido. Ahí hay un ejemplo claro de cómo a veces somos consumidos por la preocupación respecto de cosas que ni siquiera jamás vamos a poder controlar. Tremendo. Bueno, el mañana, hermanos, está fuera de nuestro control. No sabemos qué traerá el mañana, y para ser honestos con las Escrituras, tampoco sabemos si vamos a tener un mañana, ¿no es así? Por eso Jesús preguntó allí en Mateo 6:27, allí en Mateo 6, así que no os afanéis, merimnao otra vez, no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana, ven el énfasis, traerá su propio afán, merimnao. Es decir, no te afanes por aquello que vos no podés controlar porque pertenece al futuro. Y solo Dios gobierna lo que nosotros llamamos el futuro. Y agrega el Señor, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás os será añadido. ¿Ves? El Señor está diciendo, mejor que preocuparte por las posibilidades del mañana, ocupate de las responsabilidades que tenés en el reino de Dios hoy. Ese es el punto. Es decir, debemos dejar, hermanos, de preocuparnos por las posibilidades del mañana y ocuparnos de las responsabilidades que bíblicamente hablamos, sabemos que tenemos hoy, ¿sí? Por las posibilidades del mañana no podemos hacer nada, por las responsabilidades bíblicas sí podemos obedecer, sí podemos ocuparnos, hermanos. La ansiedad, ¿saben?, nos mete como en un círculo vicioso, en una especie de espiral descendente, ¿no? La ansiedad por lo que va a pasar mañana, hermanos, nos quita la fuerza para hacer lo que deberíamos hacer hoy. Es tremendo ver eso. Y si esto se posterga al día siguiente, lo que nos va a pasar es que mañana nos vamos a afanar por lo que traiga pasado mañana y encima nos vamos a sentir culpables por lo que no hicimos ayer. ¿Se entiende? Y esta situación en el tiempo, nos desgarra, por dentro parte en mil pedazos nuestro mundo interior. Y tarde o temprano afecta a nuestra salud física también. Por eso Pablo acá dice, por nada estéis afanosos, porque esto significa que nos podemos preocupar o afanar por todo, por cualquier cosa, ¿sí? Que esté en el futuro, podemos afanarnos.
Pero por las dudas es importante recalcar que por nada estéis afanosos no significa que no te importe nada, ¿no? Como en la película de Disney del Rey León, Hakuna Matata, ¿se acuerdan? Como sin preocuparse, así tenés que vivir como en una forma descuidada, irresponsable, perezosa. No, nada que ver. No significa eso. No es un llamado a la responsabilidad, a la irresponsabilidad, al contrario. Es un llamado a la responsabilidad. De nuevo, es un llamado a dejar de preocuparnos por las especulaciones del mañana y sí ocuparnos, sí ser responsables de los deberes que tenemos hoy, hermanos. De eso se trata. Y para ser prácticos, quiero ponerles ejemplo de cómo funciona esto, cómo nos afecta a nuestra vida. Pensemos en la iglesia de Filipos. Como decía hoy, ellos podrían estar preocupados pensando en el futuro de su iglesia, diciendo, se dividirá la iglesia, Evodia y Síntique, estas dos hermanas enfrentadas, reconciliarán sus relaciones, pero mejor que pensar así y preocuparse por algo así, es sentar a Evodia, sentar a Síntique y ayudarlas a tener un mismo sentir en el Señor, hoy. ¿Se entiende? Pensemos en otro tipo de ansiedad, la ansiedad maternal, así la llamamos, ¿no? O paternal. Los que somos papás nos hemos hecho esta pregunta 1000 veces. ¿Qué será de la vida de nuestros hijos el día de mañana? Este es un mundo tan horrible, ¿no? Tan corrompido por el pecado. ¿Seguirán al Señor mañana? Bueno, mejor que pensar así y agarrarse una úlcera, ¿verdad?, sangrante como resultado, es mejor ocuparse hoy. ¿Hoy los tenés? ¿Están a mano? Hoy enseñarles las Escrituras. Hoy orar por su salvación. Pensemos en la ansiedad matrimonial. Todos los que somos casados nos hemos preguntado también, ¿seré un buen esposo? ¿Seré una buena esposa? ¿Perseveraremos en los años? ¿Sí? En este pacto matrimonial. Bueno, mejor que preocuparse tanto por eso es ocuparse de ser un buen esposo hoy, una buena esposa hoy. ¿Sí? Pensemos en la ansiedad laboral. Nos afanamos pensando, hay rumores de despido, ¿tendré trabajo a fin de mes? Bueno, mejor que preocuparnos pensando de ese modo, ocupémonos de ser responsables, buenos trabajadores hoy. En la ansiedad económica, la ansiedad económica es terrible. Nos afanamos, nos desvelamos pensando, ¿y si no llego a fin de mes? ¿Pensaste así alguna vez? ¿Y si no llego a fin de mes? ¿Te diste cuenta que llegaste igual a fin de mes? Si estás acá porque llegaste a fin de mes, a varios fines de meses, digamos. Sin embargo, así pensamos, es mejor hoy ahorrar, hoy ser diligente, hoy ser un trabajador responsable. Y la ansiedad académica para los jóvenes que estén estudiando tal vez, es terrible la ansiedad académica. ¿Llegaré con el parcial? ¿Podré terminar la carrera el día de mañana? Bueno, mejor que dejar la salud mental, espiritual y física en ese tipo de pensamientos, es ocuparse en estudiar hoy y ser diligentes en preparar el parcial hoy. Y también la ansiedad viene disfrazada con ropajes, digamos, ministeriales. Llegaré con la clasecita que tengo que dar, llegaré con el sermón, llegaré a preparar el culto, llegaré a hacer esto, lo otro. De nuevo, mejor ocupate en estudiar hoy, mejor ocupate en preparar la clase hoy, en separar un tiempo, ¿sí?, con anticipación para, bueno, poder hacerlo, etcétera. Y así es todo, hermano. Debemos aprender a diferenciar en nuestra mente las posibilidades del mañana que no podemos controlar, que nos matan por dentro, de las responsabilidades del presente que nos van a traer mucho gozo cuando en el poder del Señor las obedezcamos. Entonces, quizás uno debería preguntarse, ¿por qué nos afanamos tanto, ¿no?, por cosas que no podemos controlar, en vez de ocuparnos de aquellas que sí podemos controlar? Miren, los que piensan demasiado en el ayer, en el pasado, tienden a deprimirse, es una realidad. Los que piensan demasiado en el futuro, en el mañana, tienden a afanarse, también es una realidad. Pero los que piensan en el Señor, en el presente, y tienden a ocuparse en sus responsabilidades, tienden a vivir en paz, con gozo.
Entonces debemos preguntarnos, ¿la ansiedad es pecado, hermanos? Bueno, depende. Depende, vimos que existe una ansiedad pecaminosa, que es la que estamos enfrentando ahora con estas escrituras, pero también hay una preocupación honrosa. La ansiedad, hermanos, es importante entenderlo, es una emoción normal que se activa químicamente en nosotros, somos seres complejos, así nos diseñó el Señor, ¿no? A través de situaciones de estrés o amenaza, ¿para qué? Para que nos concentremos en esas situaciones y las podamos enfrentar, fíjate, hasta ahí es positivo. Nos hace bien, entonces, hasta ahí. Pero se va a convertir todo esto en una actitud pecaminosa delante de Dios cuando motivada por el deseo de controlar lo incontrolable, digamos, hermanos, descuidemos nuestros deberes presentes y, nos alejemos de la comunión con Dios, ¿se entiende? Lutero dijo, no podemos, hablando de otros pecados, ¿no? Pero él dijo, no podemos evitar que los pájaros vuelen sobre el techo, ¿se acuerdan? Pero sí que hagan nido sobre él, ¿verdad? Bueno, así no podemos controlar quizás la sensación química de ansiedad, pero sí podemos evitar que ésta nos controle y nos termine hasta alejando de Dios, o llevándonos a perder su paz y desconfiar de su bondad, por la cual Él permite lo que permite en nuestras vidas. Si no tratamos este tipo de ansiedad dañina, de la cual habla Pablo acá, pecaminosa, como lo que es pecado, nos sentiremos víctimas indefensas de procesos químicos, de unas sensaciones que no podemos controlar. Nos vamos a sentir víctimas, vamos a decir, bueno, yo no puedo hacer nada por esto. Pero si la tratamos como lo que es una desobediencia a este mandamiento, como pecado, pasaremos de sentirnos víctimas a asumir que somos responsables de hacer algo, ¿sí? Entonces, el primer principio acá es no te preocupes por nada que no puedas controlar, que no puedas cambiar, que esté en el futuro, por lo cual como no está en tus manos, no puedes hacer nada con eso. Mejor ocúpate de cumplir con tu responsabilidad. Y acá el segundo principio tiene que ver con eso, con nuestra responsabilidad. Fíjense, por nada estéis afanosos, no hagas esto, pero esto sí. A ver qué. Antes bien, en todo, mediante oración y súplica con acción de gracias, sean dadas a conocer vuestras peticiones delante de Dios. ¿Ven? No se ocupen de aquellas cosas que no pueden controlar, ocúpense en darle a conocer a Dios sus preocupaciones. ¿Ven? Es como un reemplazo. Segundo principio, entonces, ocúpate en darle a conocer a Dios tus preocupaciones. Es como que Pablo parece decir, juntando las dos expresiones, no te preocupes por nada, ora por todo. Parece decirlo así, ¿no? Y todos sabemos por experiencia también que reprimir la ansiedad solo la potencia. Yo digo, bueno, estoy ansioso, pero no quiero estar ansioso, no voy a 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 estar ansioso. Y me pongo cada vez más ansioso, pensando así, no lo puedo controlar. Cuando intentamos no sentir, vamos a decirlo así, ansiedad, se produce un efecto rebote, ¿sí? que digamos, potencia sus síntomas, los efectos negativos, todo eso. Un hermano me decía, yo no puedo apagar mis emociones. Pastor, ¿qué me está pidiendo Pablo acá? Yo no puedo apagar mis emociones. Es imposible, si estoy ansioso, así me dijo, dejar de estarlo. Y en un sentido tiene razón el hermano, lo que está diciendo. Precisamos a alguien, en esos momentos así fuertes, alguien que esté fuera de nosotros y de nuestro mundo interior y estas luchas, que sea lo suficientemente misericordioso y soberano para rescatarnos, ¿sí? Por eso Pablo dice, denle a conocer a Dios sus preocupaciones, ¿sí? Justamente la oración, hermanos, nos lleva a la presencia de un Dios soberano, compasivo, que sabrá cómo rescatarnos. ¿Nunca te sentiste así que estás tan ansioso, tan preocupado, ya se está convirtiendo en temor, terror, y no puedes rescatarte, ¿no? Querés orar y te distraes, querés, leer la Biblia, no te concentrás, necesitas ser rescatado en esos momentos, hay que asumirlo, necesitamos ser rescatados. Este segundo principio nos lleva a la presencia del único que puede rescatarnos. Busquen a Dios, lo que está diciendo Pablo.
Y noten, ¿bajo qué circunstancias deberíamos buscarlo? Bueno, el texto dice en todo, en todo. La posición de la expresión en todo acá es enfática. Como lo tienen traducido en la Biblia de las Américas, está bien, por eso quiero leer esta versión. El flujo del pensamiento del texto sería en todo, hagamos un paréntesis, ¿no? En todo, sean dadas a conocer vuestras peticiones delante de Dios. Eso es lo que significa. La expresión en todo no significa en toda oración, como lo dice la Reina Valera, sino que significa en todo suceso, en toda circunstancia, en todo momento, ¿sí? Como sí lo da a entender la Biblia de las Américas. ¿Te angustia pensar, soltero, joven, jovencita, soltera, que no te vas a casar? ¿Te angustia pensar, hermano, hermana, que la enfermedad puede empeorar? ¿Te angustia pensar que te pueden despedir del trabajo? ¿Te angustia solo pensar que tus hijos o nietos algún día pueden blasfemar a Dios, apartarse de Dios? ¿Te preocupa, te angustia pensar que no vas a poder terminar tu carrera? Bueno, contáselo a Dios, eso es lo que está diciendo Pablo. En todas esas circunstancias, en todas, busca a Dios, es el único que te puede rescatar. ¿Qué hace un incrédulo? Pensemos, a manera de contraste, cuando está ansioso. Bueno, en Mateo 6:32, el Señor dijo esto. Los gentiles, ahí representando a los que no son del pueblo de Dios, ¿no? Los que no conocen a Dios, buscan ansiosamente todas estas cosas, refiriéndose al vestido, a la comida, a la bebida, de la cual habló en los versos anteriores. Claro, como ellos, y así vivíamos, ¿no? No somos mejores que ellos, porque también vivimos así, ¿no? Pero ellos, como no conocen a Dios, tienen que enfrentar las cargas de la vida a solas. Es decir, sin la ayuda omnipotente y misericordiosa del Señor, sin su consuelo, imagínate. Así vivíamos antes de que Él nos salvara, ¿no? Y algunos de estos incrédulos, algunos, se dan cuenta, piensan, no se quedan solo con la televisión, internet, piensan, y se dan cuenta de que no pueden controlar sus vidas, no pueden controlar su economía, no pueden controlar su salud, no pueden controlar su vida, ni la de su familia, ni el destino del país, no pueden controlar el universo al cual rodea nuestro planeta, no pueden controlar nada, piensan en eso, se dan cuenta, se angustian, se afligen, y muchos, demasiados en este siglo XXI, son presas del pánico. Porque la vida sin Dios, hermanos, es incontrolable, es frustrante en un punto, es atemorizante. Ellos buscan ansiosamente, dice el Señor, se ponen locos. La vida es eso para ellos. Entonces, bueno, hay que dejar todo por eso. Pero los creyentes vemos cada circunstancia de la vida como una oportunidad para orar, para buscar a Dios y aprender a descansar en Él, ¿no? Por eso el Señor, después de decir lo que les leí, dijo esto: los gentiles buscan ansiosamente estas cosas, sí, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de estas cosas. ¿Ves? Nosotros podemos aprender a descansar en el cuidado omnipotente y misericordioso de nuestro Dios. Escuchen esto, nosotros no somos huérfanos de Dios, somos hijos de Dios. No andamos por la vida solos, librados al azar, al destino, a la mala suerte, no sé, a la fatalidad. No, mis hermanos, tenemos un Padre Celestial, dice el texto, lo dice el Señor, que cuida de nosotros, que sabe cuáles son nuestras necesidades. Pensando solo en eso, hermanos, que no somos huérfanos de Dios, tenemos un Dios omnipotente con nosotros. Entonces tiene sentido todo lo que Pablo está diciendo. No te preocupes por lo que no puedes controlar, que está en el futuro. Ocupate de obedecer a este Dios, de agradar a este Dios hoy. ¿Se entiende? Para un creyente, la tristeza es una oportunidad para buscar a Dios, es decir, el consuelo de Dios. Para un creyente, la alegría es una oportunidad para dar gracias, alabar a Dios. Para un creyente, hasta el peligro es un impulso para buscar a Dios, la protección, su cuidado. El dolor para buscar refugio en Él. Y también la ansiedad puede ser un impulsor para hacernos caer de rodillas y buscar nuestra paz en Él. Ahora, ¿cómo podemos buscarlo? Bueno, nuestro texto es bastante así como específico, ¿noten?
Dice, mediante oración, súplicas con acción de gracias. El sustantivo que ahí se traduce oración es muy lindo porque habla de deseos que son dirigidos hacia un lugar, obvio en el contexto de la oración, son deseos dirigidos a Dios. Spurgeon definía la oración como tirar flechazos de deseos al cielo, ¿no? Y de eso se trata un poquito, son como flechas de deseos que cuando estamos en estos momentos podemos tirar al cielo, ¿entienden? No estamos solos. Esta palabra comunica el milagro, que a veces lo tomamos con tanta familiaridad, pero el gran milagro de la gracia de poder buscar a Dios en cualquier momento, en cualquier lugar. Hermanos, nos traten como nos traten, nos sintamos como nos sintamos, nos vaya como nos vaya en la vida, siempre podremos tirar deseos a los cielos. Las súplicas allí referidas, hermanos, presuponen una necesidad. Hay un hueco, digamos, que uno reconoce, nota en su vida y busca que Dios lo llene, ¿sí? Es decir, nunca vamos a suplicar en este sentido si antes no reconocemos que somos seres necesitados, dependientes, que no somos tan capos como pensamos, tan piadosos como creemos, tan sabios. No es así. Somos seres dependientes, hermano. Una mínima alteración en la composición de los gases de la atmósfera acabaría inmediatamente con tu vida y con la mía. Si no somos seres dependientes, por favor. Para suplicar en este sentido, uno tiene que entender, Él es Dios, yo no. Él es el rescatador, yo no me puedo rescatar a mí mismo. Por eso las súplicas en este sentido deberían ser la primera reacción del creyente y no la última. Cuando está enfrentando situaciones que lo asustan, que lo preocupan, que lo aterran. Debería ser la primera. Pero bueno, no suplicamos hasta que no entendemos esto. Por eso a veces sufrimos de más, digo yo, en la vida cristiana, porque nosotros somos reacios a orar por nuestros matrimonios hasta que viene una crisis. Ahí sí, vamos a la reunión de oración los miércoles, 19:30 horas, como vio, y oramos, de rodillas, imploramos, clamamos. ¿Y antes? Pensábamos que no dependía nuestro matrimonio de la gracia de Dios y nuestra obediencia a Él. Somos reacios, hermanos, a orar por nuestros hijos hasta que se endurecen, se rebelan y se alejan de Dios. Ahí sí caemos de rodillas. Somos reacios a orar por nuestras iglesias locales, amadas, familias, ¿no?, espirituales, hasta que se divide o se llena de pecado o viene alguien y hace un lío bárbaro. Qué tremendo. Y también por las cosas que nos preocupan, somos reacios a orar, queremos resolverlas rápido, así, aunque no las podemos manejar, hasta que nos sentimos tan mal, tan preocupados, tan afanosos, que nuestra salud física, mental y espiritual es seriamente afectada. Las acciones de gracias allí referidas son una forma de someternos gozosa y voluntariamente a la voluntad de nuestro Dios para nuestra vida. A las oraciones hay que agregarle acciones de gracias a Dios, porque la gratitud, hermanos, lo que hace es eliminar la queja de nuestro corazón y promover la paz. Es hermoso eso. Ejemplo. Uno puede orar así: Dios, me preocupa no llegar a fin de mes. Y está bien orar así. Dios, me preocupa mucho no llegar a fin de mes. Pero te doy gracias, ahí está, pero te doy gracias porque hasta aquí me has provisto todo lo necesario para vivir. Como decía el profeta Samuel, hasta aquí nos ayudó. Uno puede orar así: Dios, me preocupa ser soltero toda la vida. Bueno, a mí no, pero a los solteros les puede preocupar, claro. Pero te doy gracias porque hasta aquí tu compañía fue dulce para mí. Estoy huérfano en la vida. Dios, me preocupa la rebeldía de mis hijos. Pero te doy gracias porque me diste estos hijos. Seguiré orando por ellos, sembrando la palabra tuya en ellos. Dios, me preocupa envejecer, me preocupa enfermar, me preocupa morir. Pero te doy gracias porque tu amor no termina en el cementerio. Y así podemos seguir dando ejemplos. Lo que hace el ingrediente, vamos a decirlo así, de la gratitud en nuestras oraciones es generar una dulce sumisión a la voluntad de Dios. Si no, nuestras oraciones, cuidado, se pueden convertir en quejas.
y en quejas hasta irreverentes, no como las quejas reverentes de los salmistas. ¿Qué debemos hacer cuando estamos ansiosos? Entonces, según nuestro texto, bueno, sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios, dice nuestro texto, ¿verdad? En todo, mediante oración y súplica, etcétera, sean dadas a conocer vuestras peticiones delante de Dios. En realidad, si uno se pone a pensar en esta expresión, tiene que llegar a esta conclusión. ¿Cómo? Pablo me manda a darle a conocer cosas a un Dios omnisciente, que ya las conoce. Sean dadas a conocer suena como que te voy a contar algo, Dios, que vos no sabés de mi vida. Y no es la intención, obviamente. No es la idea. ¿Cómo yo le voy a dar a conocer algo a un Dios que todo lo conoce? Que creo que conoce más acerca de mi corazón y lo que pasa por dentro que lo que yo puedo llegar a conocer, ¿no? Bueno, esto me recuerda a las palabras de Jesús allí en Mateo 6:8, cuando les está enseñando a orar a sus discípulos, ¿se acuerdan? Y él dice esto, allí en Mateo 6:8, vuestro Padre sabe, la palabra ahí habla de un conocimiento total, sabe de qué cosas tenéis necesidad antes que vosotros le pidáis. Tremendo, entonces uno dice de nuevo, y entonces, ¿por qué le voy a pedir si él sabe que yo lo necesito? Si Dios ya lo sabe todo, ¿por qué darle a conocer mis preocupaciones? Para ser conscientes de su presencia, hermano. De que Él está con nosotros. La oración produce conciencia de Dios en nosotros. Estemos donde estemos, dentro o fuera de este lugar. ¿Sí? Uno, con solo pensar en Él, en esos momentos de dificultad, ya todo empieza a cambiar. Uno entra, comillas, ¿no?, a su presencia, porque vivimos en su presencia, pero uno entra a su presencia, ustedes me entienden, ansioso, y sale de allí en calma. Tremendo. Uno entra confundido a la presencia de Dios a orar y sale con más luz en la mente. Entra en debilidad y sale fortalecido. Muchas veces entramos en pecado y salimos perdonados, porque estamos confesando nuestros pecados, con culpas, y salimos aliviados por las promesas que nos trae la gracia. En resumen, ¿por qué Dios me pide darle a conocer cosas que Él ya conoce? Para que yo pueda ser consciente de su presencia, de que vivimos delante del rostro de Dios, como decían los antiguos, coram Deo. Todo lo que hacemos, todo lo que decimos, lo que pensamos, todo sucede delante del rostro de Dios, de la cara de Dios. ¿Sí? Vivimos en su presencia. Y cuando uno está preocupado, temeroso, afanoso, etc., es lo primero que se olvida. Por eso habla de peticiones, Pablo, acá. Denle a conocer peticiones. Esa palabra habla de cosas específicas, describe asuntos específicos. Debemos aprender a ser eso, muy específicos con el Señor, sinceros, respecto de todas aquellas cosas que nos preocupan de verdad, nos están afectando un montón. Hay que ser honestos y sinceros. Es lo mismo que dice Pedro con otras palabras, allí en 1 Pedro 5, 6, 7. Dice, humillaos, pues, bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo. ¿Y cómo hago eso? Echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. La forma práctica de humillarnos, reconocer nuestra necesidad, como hablamos hoy, nuestros huecos, la necesidad de ser rescatados, etcétera, es echando toda nuestra ansiedad. La idea es todo lo que nos aflige, cosas específicas, ¿entienden? En la presencia del Señor. Y eso nos va a recordar que Él tiene cuidado de nosotros, claro, que no estamos solos, enfrentando lo que enfrentamos. Calvino, que tiene fama de haber sido un hombre así de mal humor, ¿no?, malhumorado, iracundo, también escribió cosas muy lindas como esta. Amados, no estamos hechos de acero como para no ser tambaleados por las pruebas. Pero esta es nuestra consolación, que podemos venir ante Dios y depositar a sus pies todo aquello que nos preocupa. Tremendo. Otro escritor, que ya está con el Señor también, teólogo, era un poeta el hombre, escribió esto, pensando en la especificación, ¿no?, de nuestras oraciones. Dígale a Dios todo lo que está en su corazón.
como uno descarga el corazón, sus placeres, sus dolores a un querido amigo. Cuéntele sus problemas para que Él lo consuele. Dígale sus alegrías para que Él las equilibre. Cuéntele sus deseos para que Él los purifique. Dígale lo que no le gusta, no comprende, para que Él le ayude a entenderlo. Hable con Dios de sus tentaciones para que Él le proteja de todas ellas. Muéstrele las heridas de su corazón para que Él las restaure. Ponga al descubierto su triste indiferencia hacia el bien, su inestabilidad, sus preocupaciones. Porque si derrama todas sus debilidades, necesidades y problemas, nunca le faltará de qué hablar con Él. Nunca agotará los temas. Bienaventurados son aquellos redimidos que alcancen tal trato familiar y sin reservas con su amante Señor. ¿No querés vivir así? Es lo que está diciendo Pablo. Primer principio, no se preocupen por aquellas cosas, hermanos, por las cuales no pueden hacer nada. No pueden controlar, no pueden cambiar. Ocúpense de aquello que es, de las responsabilidades que sí pueden cumplir. En este caso, busquen a Dios de todo corazón. Necesitan ser rescatados de esos momentos. No somos autosuficientes. Y ahora viene la promesa. Noten, verso 7. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos o vuestras mentes en Cristo Jesús. La conjunción que ahí se traduce y introduce una relación como de causa y efecto. Es decir, si obedecemos lo anterior, Dios va a cumplir esta promesa. Esa es la idea. ¿Se entiende? Y el tiempo y modo verbal del verbo ahí, guardará, comunica certeza. Es decir, no hay forma de que esto falle, es la idea. Dios no va a prometer algo y a la vez incumplirlo. Así va a ser. Si yo no me preocupo por aquello que no puedo cambiar ni controlar y me ocupo de contarle a Dios todo lo que me preocupa, bueno, su paz va a guardar mi corazón, mi mundo interior. Lo va a proteger. Pensemos un ratito en esta paz referida aquí. La paz de Dios, acá en verso 7, es un sinónimo conceptual del verso 9 cuando se menciona el Dios de paz. Cuando pensemos en la paz de Dios, pensemos en el Dios de paz. ¿Sí? La comunión con este Dios de paz. Esta paz es completamente sobrenatural, porque así la describe Pablo, como la paz de Dios. ¿Ven? De Dios. Es decir, es una paz que existe eternamente en el ser de Dios y que a la vez proviene para nosotros de Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo. El fruto del Espíritu, escribió Pablo, ¿se acuerdan? En Gálatas 5:22 es amor, ¿qué más? Y ahí está. La paz referida acá es el fruto que el Espíritu Santo produce en un creyente, ¿sí?, que anda en comunión con Cristo y obedece la palabra de Dios. Por lo tanto, esta paz referida aquí, hermanos, hay que asumirlo. No te la puede dar un consejero, un ministro, un pastor, una iglesia, un culto, ni algún grupo de autoayuda, o no sé, ministerio de restauración, que son tan populares en las iglesias hoy. No te la puede dar tu cónyuge, por bueno que sea. No te la pueden dar tus hijos, por respetuosos y obedientes que sean. No se trata de una paz humana, no es una paz farmacológica, no es una paz circunstancial, emocional, hormonal, química, como dicen hoy. Es una paz divina, omnipotente, sobrenatural. Es la paz de Dios, es el Dios de paz, ¿sí?, con nosotros. La paz referida no se halla en la meditación, no se halla en el pensamiento positivo o en la actitud positiva con la cual encaramos los problemas, sino en la relación con Dios. La paz acá presentada es una relación, ¿se entiende? Es una persona, la persona de Dios. Esta paz proviene de la comunión íntima con el Dios de paz. Solo se halla en su presencia, solo se halla en su compañía. Es una paz sobrenatural. Es una paz sorprendente, ¿noten? Dice que sobrepasa todo entendimiento, toda mente, la idea literalmente humana.
implica que esta paz, hermanas, sobrepasa todo lo que la mente humana ha ideado para tener un poquito de alivio emocional. Todo lo que la mente humana piensa, las estrategias que hacemos, las soluciones, ¿no?, que damos, digamos, los consejos con los cuales encaramos las cosas, los remedios humanos, o sea, la paz de Dios sobrepasa todo eso es la idea. Qué bendición, ¿no? Porque no se trata, hermanos, de la paz que la gente, no sé, siente en unas vacaciones, o en un paisaje precioso, o en, no sé, en una adicción. No, hermano. Más poderosa para proteger el alma de los creyentes de la ansiedad que cualquier técnica de relajación, de oxigenación. No, mis hermanos, esto es algo sobrenatural y sorprendente, precioso. Yo he visto esta paz, hermanos. Lo hemos vivido en carne propia y lo hemos visto en la carne de otros hermanos, en medio de las peores pruebas. Es una paz espiritual, no es hormonal. Por tanto, puede convivir con la tristeza, con el dolor, con nuestro tema, la preocupación, el temor, la ansiedad. Claro que sí. He visto a creyentes terminales en sus últimos días teniendo paz. Y seguramente ustedes vieron algo de eso también. He visto a las viudas de nuestra congregación despedir a sus amados, pero en paz. He visto, hermanos, esta paz funcionando y este Dios de paz acompañando, ¿sí?, en contextos como una terapia intensiva, en funerales, en entierros, hermanos. Es asombroso ver esto. He oído, no he visto, pero he oído de aquellos mártires que mueren por su fe en paz. En paz. He visto padres desgarrados por la enfermedad de sus hijos, orando en paz. Es una paz sorprendente. Nada en este mundo te la puede dar. Nada de lo creado te la puede ofrecer, solamente el Creador. Es una paz que sostiene y protege. Dice, guardará, ahí está la promesa, guardará vuestros corazones, vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Ese verbo ahí, guardará, es un término militar interesante que significa montar guardia, vigilar, entiéndase como un soldado, digamos. Y así como la guardia romana era muy conocida allí en Filipos, ¿no?, hacía sentir seguros a sus ciudadanos, protegidos de sus enemigos. La paz de Dios nos dará seguridad, nos hará sentir protegidos frente a estos ataques así directos, dañinos de la ansiedad, de la preocupación. De hecho, es interesante la expresión ataque de pánico, porque es muy descriptiva, porque eso es lo que nos pasa cuando estamos así. Nos atacan, parece que nos asaltan pensamientos, sensaciones de terror, por causa, insisto, de cosas que no podemos controlar, que no podemos cambiar, que están en el futuro, que pertenecen a la providencia de un Dios que nos ama y cuida de nosotros. Ahora, esa expresión, vuestros corazones y vuestros pensamientos, más que intentar dividir a qué parte del mundo interior se refiere cada una, en realidad lo que está haciendo es poner el acento donde debe ir. Es decir, la paz de Dios trabaja en nuestro mundo interior y no tanto en las circunstancias que nos rodean, ¿sí? De modo que el texto no está diciendo, prometiendo que la paz de Dios va a quitar todos nuestros problemas, que la paz de Dios va a cambiar todas las circunstancias que nos angustian, o que va a eliminar toda persona, ¿no?, que nos preocupa, que nos aflige el alma de nuestro camino, toda prueba, toda molestia. No tiene que ver con lo que nos rodea. Lo que está diciendo es que esta paz, el Dios de paz, estará con nosotros, protegiendo nuestro mundo interior, hermanos, de los efectos destructivos, devastadores que la ansiedad genera en nosotros, que el terror, el temor genera en nosotros. Miren, les leo algo nada más.
La guía de práctica clínica para el manejo de pacientes con trastornos de ansiedad, así se llama, ¿no?, de Madrid, afirma que la ansiedad persistente, miren esto, en el aspecto físico produce sudoración, sequedad de la boca, inestabilidad, temblores, tensión muscular, dolores de cabeza, adormecimiento de los miembros, palpitaciones, taquicardias, dolor de pecho, dificultad para respirar, náuseas, diarrea, estreñimiento, problemas sexuales, de insomnio y fatiga crónica. En el plano psicológico, mental, temores, inquietud interior, sensación de inseguridad y de muerte inminente, dificultad en la concentración y en el estudio, pérdida de la memoria, irritabilidad, desánimo, y la lista continúa. En lo social, aislamiento, soledad, victimización. Es cuando decimos, nadie me entiende. ¿Para qué voy a la iglesia? ¿Para qué le voy a pedir consejo a mi pastor si nadie me entiende? Tremendo. La paz de Dios, para nuestro asombro y bendición, dice que va a venir como un ejército de guardia, de soldados, digamos, a protegernos de todo esto y mucho más que produce la ansiedad en nosotros. Para mí el efecto más grave de la ansiedad recurrente es que nos puede llevar, hermano, a un terreno peligroso en nuestra relación con Dios, donde uno ya empieza a dudar de Él, de su soberanía, de su bondad, de su amor. Si Él es bueno y yo le sirvo, ¿por qué me pasa esto? ¿Por qué hace lo otro? ¿Por qué lloro y no me responde? ¿Por qué? Terreno re peligroso, re peligroso. Pero lo que hace Dios mediante su palabra, su espíritu, cuando le buscamos, es anestesiar nuestro mundo interior, hermanos, para que todo duela menos. Es increíble, increíble. Tranquiliza nuestro mundo interior para que nos preocupemos menos y preserva nuestra fe de modo que perseveremos. Eso es hermoso verlo. El Dios de paz siempre está con su pueblo. No hay chance de que las ovejas del Señor caminen como huérfanos por este mundo. No hay chance. Siempre está con su pueblo. Lo hemos vivido, lo hemos visto. Siempre está presente Dios, dándonos su paz. Su presencia trae paz, consuela, nos abraza, nos recuerda que todo está bajo control, que Él prometió usar todo lo que pasa para su gloria y para formar a Cristo en nosotros, para bendecir otras vidas. Que todo el tiempo nos recuerda su presencia, que está bajo control la situación, que Él está supervisando. Nuestra vida no está librada al azar, a los planetas, a la suerte, al destino, a la fatalidad. Ahí está nuestro Dios de paz y la paz de este Dios con su pueblo cuando sufre, hermano. Pero capaz que vos estás escuchando este mensaje y decís, ¿de qué está hablando el pastor? A mí todo esto me suena algo místico, esotérico, tal vez religioso, ajeno a mi experiencia cotidiana. ¿Qué es eso? ¿Qué paz? ¿Qué Dios de paz? Me encantaría, en todo caso, experimentar esa paz. Quizás pensás así porque justamente no tenés una relación con el Dios de paz. Porque para poder disfrutar de la paz de Dios, antes tenés que hacer las paces con Dios por medio de la fe en el Señor Jesucristo. Porque lejos de lo que piensa la gente en este mundo, no está todo bien entre Dios y nosotros. Está todo mal. La Biblia dice que por nuestra forma de vivir y de pensar, somos sus enemigos, imagínate. Sus enemigos. No hay paz, hay guerra, hay enemistad entre el Creador Santo y las criaturas rebeldes como nosotros. Pero hay un texto hermoso que dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. ¿Por medio de quién? De nuestro Señor Jesucristo. Nunca olviden esto, Él vivió, el Señor Jesucristo, encarnado, Dios hecho hombre en su persona. Él vivió la vida justa, perfecta y santa que vos jamás vas a poder vivir, yo tampoco, jamás. Sin embargo, Él padeció la muerte horrenda, ¿sí?, soportando la ira del Padre hacia nuestro pecado, soportando la culpa, el infierno que merecemos, toda esa muerte horrenda la sufrió en nuestro lugar. Y resucitó al tercer día para darnos lo que vos nunca vas a poder conseguir por tus obras, por tu religión, por tu filosofía de vida, que es la vida eterna y el perdón de pecados. Es la reconciliación con Dios, porque Él
en la cruz estaba ocupando el lugar de los pecados, de los pecadores, que íbamos a ser el día de mañana su pueblo. ¿Sí? Él murió en nuestro lugar. Yo pequé, pero Él es castigado. El justo muere por los injustos, para llevarnos a Dios. ¿Sí? Nunca te olvides de eso. El día que vos te rindas por la fe a la autoridad del Señor, te arrepientas de tu pecado. Padre Santo, te damos gracias, Dios, por hablarnos, te damos gracias por tu palabra, Dios. Señor, y ya escuchamos, oímos, Dios, y ahora queremos ser hacedores de lo que aprendimos. Por favor, Señor, ayúdanos a que no nos preocupemos, Señor, por las cosas que escapan de nuestras manos. Ayúdanos, Señor, a poder discernir, a poder pensar eso que no podemos agarrar, eso que no podemos manejar, Señor, y ser responsables por las cosas que sí tenemos que hacer. Que no seamos perezosos, que podamos hacerlo, Dios, cumplir nuestra familia, nuestro hogar, en el trabajo, en la iglesia, con lo que nos corresponde, Dios. Ayúdanos a ser diligentes en ese sentido. Señor, fue muy clara tu palabra. Necesitamos sabiduría para poder aplicarla. Ayúdanos a poder tenerla. Tú prometes que la vas a dar abundantemente. Ayúdanos a ser hombres y mujeres de oración, que no nos preocupemos por lo que no podemos realizar, pero que tenemos un Dios que lo controla todo, que lo sabe todo, que tiene todo el poder, que es soberano, al que podemos ir en cualquier momento, Señor, para derramar nuestro corazón, para contarle cómo nos sentimos, todas las veces que necesitemos, sabiendo que tú nos entiendes y que esperas eso porque los mandas en tu palabra para pastorear nuestro corazón, Dios. Esta es una lección que tenemos que aprender y continuamente estar chequeando, mirando, para seguir mejorando con la ayuda de tu poder en nuestras vidas, Dios. Por favor, queremos ser prácticos porque sabemos que crecemos también y te honramos cuando aplicamos lo que aprendemos. Gracias por hablarnos, Dios, y por favor también pedimos que si hay alguien que todavía no te conoce, que todavía no tiene una relación contigo por medio de Jesús, por favor, que hoy sea ese día. Señor, que tú le salves, que concedas arrepentimiento y fe. Señor, que podamos seguir charlando ahora y que ese sea el gran día, Dios. No es casualidad que hoy estén acá las personas que están, sabemos que están lo que tú quisiste que estén, escuchando el mensaje que tú querías que escuchen. Nada es casualidad, Dios. Muchas gracias por todo y pedimos que sigas obrando ahora en el tiempo que vamos a tener juntos. En el nombre de Jesús. Amén.